tener de nuevo en Radio Sefarad a Masha Gabriel, como cada semana. Hola, Masha. Hola, Raquel. Una alegría para mí hablar contigo después de tanto tiempo. Es verdad. Hoy me he prestado voluntaria para hablar contigo, que tenía muchas ganas, además de un tema apasionante, Masha, y es cómo están tratando los medios españoles el aniversario de la Guerra de los 6 días. Sí, 50 años se cumplen de la Guerra de los 6 días, algo en lo que todos los medios están de acuerdo. Yo creo que no se puede estar en desacuerdo. Es que es una fecha que marcó un punto de inflexión en la región. El tema donde ya podemos empezar a estar en desacuerdo es cuando vemos cómo estos medios lo están centrando. Y quiero destacar que es el aniversario de la Guerra de los 6 días, porque esa Guerra de los 6 días es una guerra en la que Israel se vio abandonado por la comunidad internacional, se vio amenazado por una serie de movimientos que fueron casus belli, o sea, que daban una justificación a una entrada. En fin, hay debate, hay gente que quiere decir que se podía haber evitado. En fin, el caso es que una guerra que puso en las primeras horas a Israel en una situación de amenaza existencial. Israel, como lo hemos oído muchas veces, no se podía permitir perder una guerra porque era una amenaza existencial. Bueno, esta guerra, en un momento dado, precisamente por ese movimiento preventivo, Israel consiguió dar la vuelta y se convirtió de la noche a la mañana en un país que ocupó unos terrenos, y a partir de ahí es cuando estamos hablando de esa ocupación. Pero hay que explicar que esa Guerra de los 6 días no llega de la nada, no es que un día Israel llega y dice, uy, voy a ocupar. Hay una Guerra de los 6 días que no es más que una continuación de una serie de ataques, de esa amenaza existencial y de una negativa a aceptar la existencia de un Estado judío por parte de los Estados árabes. En junio del 67, los líderes árabes declararon su intención de aniquilar al Estado judío. Bueno, el diario El País conmemora estos 50 años de la Guerra de los 6 días, pero ellos van directamente a lo que les interesa y hablan de 50 aniversario ocupación de Palestina. Entonces, habría que aclarar varias cosas. En primer lugar, Israel no ocupa Palestina. Si nos vamos a 1967, Israel ocupa unos terrenos que en ese momento estaban ocupados por Jordania, Cisjordania, y Gaza en manos de los egipcios. Es decir, es una guerra que enfrenta a Israel con tropas egipcias y jordanas. Jordania en su día había invadido en el 48, había ocupado lo que entonces se llamaba Judea y Samaria, que ellos cambiaron el nombre por Cisjordania, y lo anexaron. Fue una anexión que no fue reconocida fue reconocida por el Reino Unido, por Pakistán y por Irak, nada más. Pero vamos, en general la comunidad internacional no reconoció esa anexión. Y de ahí, o sea, Israel entra en Gaza y entra en Cisjordania y se lo quita a egipcios y a jordanos. No estamos hablando de Palestina, no existía ese concepto de Palestina todavía. Esto es algo que viene posterior a la guerra de los 6 días. Habría que aclarar que cuando se pone el centro en la ocupación y no en la guerra, lo que se está intentando hacer es desviar realmente el verdadero core, como se dice, el centro del problema. Y esto es centrarse en la consecuencia y no en la causa. Los problemas no empiezan con la ocupación en la zona. Ya recordemos que hay una guerra en 1948, la Guerra de Independencia, que es la primera en la que los estados árabes rechazaron la existencia de un Estado judío. Es más, 9 días después de que terminara la guerra, el gabinete de Israel decidió devolver esos territorios que habían sido conquistados. Les iba a devolver Gaza a Egipto y también a Siria le querían dar los altos del Golán, pero la Liga Árabe dijo que no, porque a cambio pedían reconocimiento y paz, seguridad y reconocimiento. La Liga Árabe dijo que no, y son cuando están los 3 famosos no de Jartum.
La OLP que se crea para luchar contra lo que entonces es la ocupación, recordemos que se crea antes del 67. Luego, para ellos la ocupación es cualquier estado que tenga judíos en la zona. Entonces, cuando todo esto se tiene en cuenta para hablar de la guerra, cuando todo esto identifica lo que es el contexto de la Guerra de los 6 días, hacer un especial básicamente en la ocupación es cuando menos partidismo y una falta absoluta a la imparcialidad periodística, más allá de los errores en sí que hay dentro de las propias crónicas. Uh-huh. Creo, bueno, el país es obviamente digo, no debería ser así, pero es el que más despliegue informativo ha hecho. La ocupación interminable, titulan uno de los artículos, 50 años sin paz ni territorio. Mezclan conceptos como palestino y árabe. Recordemos también que cuando se hace cuando la partición, cuando la ONU habla de partición, habla de un Estado árabe y un Estado judío. No habla de palestinos, porque en aquella época todos eran palestinos, todos los que vivían en esa región. Los israelíes, o sea, los judíos también eran considerados palestinos. Especial refugiados, donde hablamos de los millones, pero no hablamos del rol que juegan los países como Jordania en que siga habiendo refugiados. Hablando de el cáncer en Gaza, el viacrucis de los pacientes de cáncer en Gaza, que tienen que ir a curarse en los hospitales israelíes. No se le ocurra que pueden ir a egipcios, no se les ocurre, además no mencionan como a la familia de Haniyeh, sí se han operado en los hospitales. Okay. Israel completa el cerco a Cisjordania, no se completa, esa valla no está terminada. O que si se hubieran aprovechado los recursos de los que se ha dotado durante años por parte, por ejemplo, de la Unión Europea a esa zona, pues habría hospitales y no túneles, por ejemplo, ¿no? También. Pero eso es periodismo, eso es para nota, eso ya no es partidismo. Realmente lo que hablo del país, lo tengo aquí delante, lo que ha hecho el país es un acto de partidismo ideológico, yo iba a decir sin precedentes, no, llevan ya un año o dos con estos precedentes. Lo único que ofrecen de la guerra es una fotogalería, pero eso no es un texto, no hay una explicación. Todo está planteado desde una sola perspectiva. Es que, sí, perdona, Masa, es terrible porque son miles, millones los lectores del país que reciben esta información, la asumen como verdadera, esta información, por no decir, vamos a llamarlo información cuando está mezclado con partidismo ideológico, como tú has apuntado, la asumen como propia y ya en el inconsciente colectivo el hecho de la ocupación ya no da cabida a que se reflexione más allá, ¿no? No, si tú hablas imagina, cualquier lector del país entenderá que el problema es la ocupación, que haya habido una guerra, 2 guerras anteriores, que haya habido ataques anteriores, todo eso no existe. Y para que te hagas una idea más o menos de qué manera hacen así como la reflexión sobre cómo se llega a la situación, no la pueden entender, todo parte por la ocupación, que además surge por generación espontánea, ya que de la guerra apenas te hablan. Por supuesto, tenemos que leer esa sandez de que es ilegal según el derecho internacional. No sé cuántas veces habrá que explicar que eso no existe. No existe una ley internacional que haya dicho que es legal o ilegal. Existe un debate en el seno de los juristas internacionales respecto a la legalidad o ilegalidad. Si nos vamos a centrar en resoluciones vinculantes de la ONU, no esas resoluciones políticas que luego se sacan de la chistera como la última, no, resoluciones vinculantes como la 242, cuya importancia es básicamente que luego sientan las bases para Oslo y para los verdaderos acuerdos internacionales, que eso sí pueden crear legalidad internacional. Bueno, pues si nos centramos en esa 242, estamos hablando de devolución de territorios, no los territorios, y no es un problema baladí, no es una cuestión de un error, no es un problema de una traducción, porque lo que está mal es la traducción al francés. El texto fue redactado en inglés por gente que lo recordó y dijo, lo hicimos adrede porque no podíamos condonar la agresión jordana.
Entonces, si tú exiges a Israel que se vaya exactamente donde estaba antes de un ataque, estás perdonando a los atacantes y eso no se podía permitir. Entonces, pero el país eso le da igual, seguimos hablando de ilegalidad internacional, también es falso que las líneas del 67 fueran una frontera, anteriores al 67 fueran frontera, jamás fueron frontera, nunca. El país dice que en un momento que antes eran reconocidas como frontera, jamás. Fueron siempre una línea de armisticio y como tal se especificó. Una línea de armisticio. Se aclara en el texto en el que se habla de esas líneas que no pueden ser consideradas como frontera. Pero el periodismo da la sensación de que le importa un pepino los hechos porque lo que están... Y luego ellos denuncian mucho los fake news, ¿no? Todo esto de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Sí, ellos están en ello, lo están haciendo. Cuando informan sobre el país, sobre el conflicto palestino-israelí, están informando desde una perspectiva afectiva y están inventándose leyes que no existen. Todo esto crea, como dices, una sensación de que millones de personas, yo ya no creo que haya millones de personas que lean El País porque la crisis del periodismo es muy grande, pero las miles de personas que lo lean están desinformadas y sobre todo se crea un estadio general de desinformación donde se dicen muchas tonterías y estas tonterías están amparadas por medios que supuestamente tienen una labor de informar. Masa, ¿y os habéis puesto en contacto con medios como por ejemplo El País? ¿Y qué ha sucedido? Muchas veces. Sí. Llevamos un tiempo en el cual el contacto con El País ha sido prácticamente, iba a decir, sin ningún tipo de resultado ni nada. No, nosotros solemos contactar con los medios en general diciéndoles esto está mal, pidiéndole correcciones. Los medios españoles son muy poco dados a corregir, los americanos lo son más, los norteamericanos. Por ejemplo, tenemos correcciones precisamente con lo de la ilegalidad en el New York Times, en Washington Post, creo que es en The Guardian, si no me equivoco. Pero los medios en español, digamos que hay una especie de componente de, iba a decir cabezadurismo, pero te buscan formulaciones para justificar lo que han hecho. Uh-huh. Hace poco El País, en otro artículo, decía que Abbas había aceptado no sé qué de la oferta de Olmert. Y eso no es cierto, Abbas jamás aceptó nada de la oferta de Olmert. Otra cosa es que él ofreció una cosa, pero eso no es, ofrecer no es aceptar. Yeah. Ofrecer algo es si yo llego y te digo, mira, Raquel, te ofrezco que me quedo con todo tu dinero y a cambio te doy los buenos días. Eso no es que yo esté aceptando nada, es que te estoy haciendo una oferta. Aceptar sería que tú me dijeras, ¿sabes qué, Masha? Te doy un poquito de mi dinero y a cambio no es que me des los buenos días, también me sirves un café. Masha, no quieres que no deseas la paz entre nosotras realmente. En el fondo no, nada. No. Oye, perdón por la broma en este tema tan serio y que nos afecta de una manera tan profunda, porque es desconsolador ver cómo a veces no podemos luchar contra esta desinformación que reciben nuestros conciudadanos. No sé si hay otros ejemplos más dentro de... No, es que la verdad es que lo del País me ha llamado la atención y te digo, tenía esta mañana como 7 emails, y no hablo de gente loca que critica todo, 7 emails de personas, de seguidores de revista, diciendo ¿qué es esto? Y por ejemplo, hay un ejemplo, uno de los artículos, contraponen dos discursos, uno palestino y otro israelí. No se van a buscar el mainstream israelí, se van a buscar algún discurso extremo. Entonces se van a buscar a una parlamentaria, a una ministra que quiere un Israel que se extienda, un Israel grande, y se van a buscar a Hanan Hashrawi, que presenta una visión más moderada, más amable de los dirigentes palestinos. Uh-huh. Y estas son, o sea, contraponen un extremo israelí con una moderación palestina. No se van a buscar, por ejemplo, realmente contrapartes. Luego dice que la mayoría de los palestinos solo quieren los dos estados y que un amplio sector israelino. Y es mentira. Según las encuestas, la mayoría de los israelíes siguen queriendo dos estados.
dos estados para dos pueblos. Uh-huh. Son precisamente los palestinos los que no han aceptado ese 2 estados para 2 pueblos. Se han aceptado 2 estados, pero no para 2 pueblos, que esa es la clave del problema. Uh-huh. Porque yo puedo aceptar 2 estados y obligo a los israelíes a meter a no sé cuántos refugiados, y entonces estoy hablando de 2 estados palestinos. O sea, uno palestino 100% y otro mayoritario árabe palestino. Y esto es precisamente el tema del quid de la cuestión, la aceptación de un Estado judío. ¿Algo más que añadir? ¿Algún otro medio que quieras señalar que traerá este programa de hoy? El ABC también tiene un artículo lleno de despropósitos. El año en que Israel vislumbró un imperio sionista. Bueno. Una serie de errores, bueno, ya el título te lo dice. Sí. La elección de testimonios son un soldado que dijo que estaban haciendo con los palestinos lo mismo que hicieron los nazis con ellos. Uh-huh. Todo es un despropósito de errores históricos, no explican que esos territorios estaban en manos de Gaza y de Egipto y de Jordania. Hablan de también confusión entre árabes y palestinos, en fin, toda una serie de serios problemas ya históricos directamente, que lo estamos analizando. ¿Crees que esta situación se puede revertir de alguna manera, Masha, o que continuaremos casi en bucle hablando cada vez que haya un aniversario de este tipo de desinformación? No podemos. Yo creo ahora mismo, y esto es echarme piedras contra la labor de lo que hacemos nosotros, no se puede. Yo lo que creo, y esto lo he comentado en algunas ocasiones con Alejandro, que lo que pasa es que es el fin de los medios tal cual los conocemos. Es decir, ahora alguien que quiera ir a investigar, a mí me está pasando, yo, y te digo, yo soy, o he sido una fiel lectora del diario El País, en muchos aspectos, viendo el tratamiento de Israel y viendo muchas cosas de internacional, lo que va pasando en los últimos tiempos, no es un lugar a donde me voy a informar de lo que pasa. Uh-huh. Con cosas que no sean ni siquiera Israel, me voy a buscar expertos, me voy a buscar a Internet, a Twitter, me voy a buscar, esto es como una situación donde se han liberado, gracias a las redes sociales, canales para que otras personas expliquen. Y al final esto se va a convertir en un lugar en el que cada uno puede ir a buscar a sus expertos. Y obviamente los medios como El País o como ABC, medios que han sido un referente durante años, pues van a ir perdiendo lectores porque lo que pasa es que han dejado que la opinión tome las riendas en la información. Porque si esto uno lo lee en opinión, si uno lee en un artículo de opinión que alguien dice que la clave del problema es la ocupación y que el problema no es la guerra, sino ok, es una opinión, la ocupación es un problema grandísimo y es probablemente una de los 50% del problema. Pero existe otro 50%. Y en la medida en que ese otro 50% se lo omite, se oculta y se hace cualquier cosa para disimularlo, pues entonces tenemos un problema. Y creo que no dudo mucho, tal y como va la cuestión, de que medios que han hecho de una causa una bandera vayan a bajar esa bandera. Y lo que va a ocurrir es que habrá que ir esperando que con el tiempo pues la gente va a ir buscando sus informaciones a otro sitio. Masha, nosotros tenemos la suerte de poder acudir a ti para informarnos en estos temas y conocer un poquito más en profundidad el trabajo que seguro que tendrá sus frutos de Revista de Medio Oriente. Muchas gracias, Masha. Un abrazo muy grande, Raquel.